un hombre común, una vida tranquila, pero detrás, un monstruo invisible, el asesino más letal de la historia de Estados Unidos. Durante años nadie lo vio venir, durante años nadie lo detuvo. Hoy te contaremos cómo se desarrolló la cacería del asesino del Rio Green, una historia que mezcla horror, silencio y justicia, víctimas olvidadas, errores que costaron vidas y una verdad que tardó décadas en salir a la luz. Prepárate para conocer lo que nunca te contaron. Esto no es ficción, esto pasó. Y podría haber sido en tu ciudad. Esto es la cacería del asesino del Rio Green y estás a punto de entrar en uno de los casos más oscuros del siglo XX. Comenzamos ahora. ¿Qué pasa cuando el monstruo no se esconde en la oscuridad, sino que camina entre nosotros, sonríe en el supermercado y cena con su familia como si nada hubiera pasado? Hoy te contamos la historia real del asesino en serie más letal de Estados Unidos, Gary Ridgway, también conocido como el asesino del Rio Green. Una historia de horror, pero también de justicia, ciencia y persistencia humana. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias con respeto y profundidad. Capítulo 1. El hombre detrás del apodo Gary Ridgway parecía un hombre común, trabajador, tranquilo, casado, vivía en el estado de Washington y trabajaba pintando camiones. Nadie sospechaba que, detrás de esa fachada, se escondía una mente calculadora que durante años sembró el terror en la región. Desde principios de los años 80, mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer. Días o semanas después, sus cuerpos aparecían en las orillas del Rio Green, un lugar que parecía haber sido elegido a propósito por alguien que conocía bien la zona. ¿Te pareció inquietante descubrir quién era Gary Ridgway por fuera? Esperaba escuchar cómo elegía a sus víctimas. Y si estás aquí por primera vez, suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Capítulo 2. El perfil de las víctimas. Gary Ridgway apuntaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, trabajadoras sexuales, adolescentes que habían huido de casa, mujeres sin redes de apoyo. Él sabía que nadie las buscaría de inmediato y que la policía, en ese entonces, no tenía recursos ni voluntad para investigar estos casos con urgencia. Este patrón de víctimas invisibles al ojo de la sociedad permitió que Ridgway continuara por años sin levantar sospechas. Cada una de estas mujeres tenía un nombre, una historia y personas que las amaban. Hoy, recordarlas también es hacer justicia. ¿Te pareció desgarrador saber a quiénes apuntaba? Ahora te mostraremos cómo actuaba este asesino para ganarse la confianza de sus víctimas. Y recuerda dejar tu comentario para que esta historia no se pierda en el olvido. Capítulo 3. Su método. Frialdad y manipulación. Gary Ridgway no se parecía a la imagen clásica de un asesino, no era violento en público, no levantaba sospechas, no era alguien que llamara la atención, y justamente por eso era tan peligroso. Tenía un método, y ese método no cambiaba. Se presentaba como un cliente común, buscaba a mujeres jóvenes, en su mayoría trabajadoras sexuales o chicas que habían huido de casa, les ofrecía dinero por sexo, les hablaba con tono bajo, cortés. No era intimidante, era normal. Así lograba que lo acompañaran sin miedo, una vez a solas, en un área apartada, a veces en bosques, otras veces en caminos rurales. Todo cambiaba. Ahí su fachada desaparecía, las atacaba, las estrangulaba con sus manos. Y si no podía, usaba lo que tuviera a mano: cuerdas, cinturones, ropa interior. No dejaba marcas visibles al principio, no gritaba, no golpeaba, solo actuaba con una frialdad que asustaría incluso al más experimentado agente del FBI. Después cargaba los cuerpos y los escondía en zonas boscosas cerca del Rio Green, zonas que él conocía perfectamente. No era al azar, cada ubicación era cuidadosamente elegida, pero eso no era todo. Días después, Ridgway regresaba, no por miedo a ser descubierto, sino para revivir el momento, para asegurarse de que el cuerpo seguía allí, para observar en silencio lo que había hecho. En algunos casos, según los informes, pasaba horas en esos sitios, como si los convirtiera en monumentos a sus propios crímenes. Una de las cosas que más impactó a los investigadores fue su absoluta falta de remordimiento. Durante los interrogatorios, hablaba de las muertes como si fueran tareas cotidianas. No lloraba, no se alteraba, no pedía perdón. Dijo una frase que quedó marcada en todos los que trabajaron en el caso: matar era como mi trabajo de fin de semana. Así lo resumía, como si fuera una actividad más en su agenda.
como si no hablara de personas reales, como si nunca hubieran existido, y lo peor de todo, lo hizo por años. Este tipo de mente no se construye de la noche a la mañana. La frialdad, la manipulación, la doble vida, todo formaba parte de su mecanismo, y nadie, absolutamente nadie, parecía notar lo que pasaba. ¿Ya esto te pareció escalofriante? Pues espera, porque en el próximo capítulo vas a descubrir algo aún más increíble. La policía lo tuvo entre sus principales sospechosos y aún así lo dejó libre. Dale like si estas historias te dejan reflexionando y comenta qué parte te impactó más hasta ahora. Capítulo 4. La investigación frustrada. Durante los años 80, mientras el miedo crecía en el estado de Washington, las autoridades recibían una oleada de reportes. Mujeres desaparecidas, cuerpos abandonados cerca del río Green, familias desesperadas sin respuestas. La presión sobre la policía era enorme, pero los recursos eran limitados. En 1987, después de años de pistas vagas, Gary Ridgway fue finalmente interrogado. Sí, estuvo cara a cara con los investigadores. ¿Y qué pasó? Nada. No había pruebas sólidas, no había ADN, ni cámaras, ni testigos confiables, solo sospechas. Y eso no era suficiente para detenerlo. Pero lo más escalofriante es esto. Ridgway se ofreció voluntariamente para colaborar con la investigación. Un asesino, ayudando a buscarse a sí mismo. Mientras los detectives confiaban en él, Ridgway usaba esa cercanía para saber qué sabían, qué buscaban y cómo podía cubrir mejor sus huellas. Era astuto, observador, calculador y lo peor, sabía que su perfil no encajaba con el de un asesino en serie. La ciencia forense de esa época simplemente no estaba preparada para atraparlo, así que Ridgway fue liberado y volvió a matar, como si nada. Increíble que lo tuvieran frente a frente y lo dejaran ir. Pues prepárate, porque lo que viene es aún más impresionante, el momento exacto en que la ciencia lo arrinconó y lo obligó a confesar. Suscríbete si aún no lo hiciste, esta historia merece ser contada y recordada. Capítulo 5. El avance del ADN y su caída. Durante casi 2 décadas, el nombre de Gary Ridgway rondaba los archivos de la policía. Estaba allí, entre las teorías, los interrogatorios fallidos y las carpetas llenas de fotos de víctimas. Pero no había pruebas sólidas, solo intuiciones, sospechas. Pero el tiempo, que tantas veces juega a favor de los criminales, esta vez cambió de bando. A finales de los años 90 y principios del 2000, la ciencia forense dio un salto gigantesco. El análisis de ADN, que en los años 80 era apenas experimental, ahora era una herramienta precisa, poderosa, irrefutable. En 2001, un grupo de investigadores retomó el caso del asesino del río Green. Abrieron cajas llenas de evidencia guardada durante años, ropas, cabellos, residuos, objetos que en su momento no sirvieron, pero que ahora podían hablar, y así lo hicieron. Se extrajeron nuevas muestras de ADN, se compararon con el perfil genético de varios sospechosos, y entonces ocurrió lo que todos esperaban y temían. El ADN de Gary Ridgway coincidía con el de múltiples víctimas. No uno, no dos. Varios asesinatos lo vinculaban directamente a él. El margen de error era prácticamente nulo. La verdad, al fin, tenía forma. El 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway fue arrestado. No hubo persecuciones, no hubo resistencia, solo un hombre común, esposado, siendo conducido fuera de su lugar de trabajo, tranquilo, como si entendiera que, al fin, su tiempo se había acabado. Después de casi 20 años de asesinatos, el asesino del río Green estaba tras las rejas. Había llegado el momento de enfrentar a la justicia y de dar respuestas que muchas familias llevaban demasiado tiempo esperando. Pero lo que nadie imaginaba era lo que estaba por confesar. ¿Te sorprendió cómo la ciencia lo atrapó después de tantos años? Entonces no te vayas, porque lo que viene ahora te va a dejar sin palabras. Y si te está gustando este contenido, compártelo con alguien a quien también le interesen los casos reales que parecen imposibles. Capítulo 06. La confesión más escalofriante. Ridgway hizo un trato. Confesó sus crímenes a cambio de evitar la pena de muerte. Confesó haber asesinado a más de 70 mujeres, aunque fue condenado por 49. Contó cada detalle con una frialdad que helaba la sangre, sin lágrimas, sin arrepentimiento. Sus palabras más recordadas fueron: asesinar era como mi trabajo de fin de semana. El impacto fue devastador para las familias, pero también fue un cierre, al menos para muchas que llevaban décadas esperando respuestas.
¿Puedes creer que alguien diga eso con tanta calma? Ahora conocerás un aspecto igual de inquietante, la doble vida que llevaba sin que nadie sospechara. Déjanos un comentario si esta historia te hizo reflexionar. Durante buena parte de los asesinatos, Gary Ridgway llevaba lo que muchos considerarían una vida completamente normal. Estaba casado, tenía un trabajo estable como pintor en una empresa de vehículos, asistía regularmente a la iglesia, saludaba a los vecinos, era amable, discreto, invisible, en el mejor sentido de la palabra. Lo más perturbador del caso es precisamente eso. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba de él. Su esposa lo describía como un hombre tranquilo, sus compañeros de trabajo como alguien callado pero responsable. Incluso cuando la policía lo entrevistó en los años 80, no encontraron nada extraño en su comportamiento. ¿Y sabes qué hacía después de cometer un asesinato? Volvía a su casa, cenaba con su familia, dormía tranquilo. Era como si pudiera desconectar por completo una parte de sí mismo, como si llevara una doble vida sin dejar rastros. Este contraste entre lo que mostraba al mundo y lo que hacía en secreto es lo que más desconcierta a quienes estudian su perfil, porque nos obliga a preguntarnos cómo alguien puede convivir con tanta oscuridad y parecer tan común. ¿Y si alguien así estuviera más cerca de lo que imaginamos? ¿Te cuesta imaginar cómo lo logró ocultar tanto tiempo? Pues este caso no termina ahí. En el próximo y último capítulo haremos una reflexión que conecta contigo. Dale like si llegaste hasta aquí y gracias por acompañarnos en este viaje oscuro pero necesario. Gary Ridgway nos dejó muchas preguntas. ¿Cómo pudo durar tantos años sin ser atrapado? ¿Por qué la sociedad no protegió a sus víctimas antes? ¿Qué nos dice esto sobre los prejuicios y el valor que le damos a ciertas vidas? Este caso nos enseña que la maldad puede esconderse detrás de una sonrisa y que debemos construir una sociedad donde ninguna persona desaparezca sin que el mundo lo note. Gracias por quedarte hasta el final. Este canal busca contar estas historias con respeto, con contexto y con voz humana. Si este video te impactó, te invitamos a dejar tu like, comentar qué opinas del caso y sobre todo, suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio, porque las historias más oscuras merecen salir a la luz.